Hola, querida gente, bienvenidos a otra entrega de esta sección de Antropología y Patrimonio que hemos lanzado desde el Museo Etnográfico de Castilla y León con la intención un poco de utilizar objetos, piezas, colecciones del museo para lanzar reflexiones en torno al pasado, el presente y el futuro. La pieza que hemos escogido para esta entrega es este ordenador Macintosh SE30 que de una manera muy generosa nos donó hará un par de años el periódico La Opinión de Zamora. Para los museos etnográficos este tipo de pieza ahora es importantísima porque nos permite ampliar muchísimo los discursos, las narraciones que podemos lanzar, sobre todo a las generaciones más nuevas que vienen, a los nativos digitales o gente que quizá no ha visto surgir o el amanecer de ciertos procesos de cambio histórico que han sido absolutamente trascendentales para la historia contemporánea. Nosotros también aprovechamos en esta sección para lanzar a todo el mundo que tenga este tipo de objetos tecnológicos que ya casi son reliquias y que no sepan qué hacer con ellos, pues que nosotros tenemos un gran interés en poder nutrir nuestras colecciones con este tipo de pieza. Para lanzar la reflexión que queremos hacer hoy voy a leer fragmentos de un poema de T.S. Eliot, de un poemario, El primer coro de la roca, que escribió este poeta estadounidense en 1934. En uno de sus poemas, Eliot nos dice: el infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito, trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud, conocimiento del habla, pero no del silencio, conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Un poquito más adelante, en el mismo poema, continúa: ¿dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en la información? Bien, pues en 1934, dentro de la intuición poética, Eliot anticipa cosas que sí que están bastante en boga desde hace años dentro del mundo de las ciencias sociales en sus distintos ámbitos. Para hablar de esta reflexión que nos lanza Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Tenemos que hablar de la pirámide del conocimiento. La pirámide del conocimiento viene a estar formada en su base, en la parte de abajo de la pirámide, por los datos y por la información. Básicamente la información nos proporciona datos, bits, nos dice lo que es y cómo es lo que es. La información puede ser almacenada, archivada, digitalizada, transmitida. Básicamente la información y los datos son cuestiones descriptivas, ¿no? Nos dice qué es y cómo son las cosas. Este ordenador que tenemos detrás me parece que lo lanza la compañía de ordenadores Macintosh en 1989, 55 años después del poema de Eliot, 50 años después se lanzó el Apple II, el antecedente de este, y bueno, son los años, ese periodo 84-89, son los periodos en que digamos que las TICs, las tecnologías de la información y del conocimiento, empiezan a expandirse ya de manera inexorable, empiezan a penetrar todas las dimensiones de la existencia humana, pues hasta donde hemos llegado hoy en esta sociedad de la información y del conocimiento en la que vivimos. Pues bien, desde que nace la cibercultura, los ordenadores, además de la red, desde que nace todo este proceso, la información aumenta exponencialmente, prácticamente a diario. Van creciendo la información, vamos nutriendo el Internet, las redes, de un nivel de información que de un día para otro aumenta exponencialmente. Dentro de esa pirámide del conocimiento, el escalón superior al dato y a la información sería el conocimiento, que así, intentando describirlo de un modo simple, diríamos que el conocimiento es
lo que a través de los datos y de la información nos permite saber qué podemos hacer con esas fases inferiores de datos e información. El conocimiento nos permite saber qué podemos hacer con esos datos y esa información. El conocimiento hoy en día, si no avanza de manera exponencial, si lo hace de manera geométrica, sobre todo a través del avance del conocimiento científico. El conocimiento científico detentado sobre todo por las academias y que, bueno, estamos al tanto de que todos los procesos de investigación de la ciencia y el avance, el gran avance que desarrollan. Pero hay otros modos de conocimiento, que de esto hablaremos en otro capítulo de Antropología y Patrimonio, porque no solo el ser humano vive de conocimiento científico. Hay autores como Boaventura de Sousa Santos que nos habla de que tenemos que un poco promover la ecología de saberes y darnos cuenta que la ciencia no es la única forma de conocimiento útil o que nos va a valer a los seres humanos, ¿no? Un poco para manejarnos en el mundo, convivir y plantear un poco todos los retos a los que nos enfrentamos. Por encima del conocimiento, en la pirámide del conocimiento, en la cúspide, estaría la sabiduría. La sabiduría nos mete en el terreno de la ética, nos mete en el terreno de preguntarnos qué debemos de hacer con ese conocimiento, con esos datos y esa información que tenemos, que vamos detentando. En este sentido, si los datos y la información aumentan de manera exponencial casi a diario, el conocimiento de manera geométrica, la cuestión de la sabiduría que se debe hacer con las cosas está muy estancada. Vivimos tenemos brújulas de comportamiento, valores, los valores son las brújulas del comportamiento, que se basan en cuestiones de sabiduría, de ética, o casi a veces de tipo milenario, gente que se rige por éticas religiosas o morales trazadas hace cientos de años, y vemos que el ser humano dedica muy poquito tiempo a aumentar esa cúspide de la pirámide del conocimiento que llamamos sabiduría. Queremos poner en relación esta reflexión sobre la pirámide del conocimiento y cómo la parte superior está bastante estancada, con la necesidad que habría de estimular todas las cuestiones en torno a qué debemos de hacer con todo el poder tecnológico que estamos adquiriendo. En otra sección también hablaremos más en profundidad de la sociedad de la información y del conocimiento, que nos parece muy importante, pero en esta simplemente queríamos dibujar ese desfase de avance, de aportación del ser humano en torno a la información, el conocimiento y la sabiduría. Y queríamos ponerla en relación con unas reflexiones que hace el pensador, el filósofo británico, profesor de la London School of Economics, John Gray, pues que es la verdad es que ha tenido bastante aportación, ha trabajado mucho sobre el tema de la ética y las tecnologías, y bueno, en un libro que escribe en el 2004, estamos hablando que este libro es, pues si el poema de Thomas Eliot fue del 34 y estamos hablando del 2004, daros cuenta que han pasado 7 décadas desde que lanzó Eliot esas intuiciones poéticas que son tan actuales. Y bueno, en un libro que escribe en el 2004, Contra el progreso y otras ilusiones, nos viene a decir que el núcleo central en la idea de progreso es la creencia en que la vida humana mejora a medida que aumenta el conocimiento. El error para John Gray no radica en pensar que la vida humana puede mejorar, sino en imaginar que la mejora puede llegar a ser acumulativa. A diferencia de la ciencia, la ética y la política no son actividades en las que lo aprendido en una generación pueda ser transmitido a un número indefinido de generaciones futuras.
Ambas son, al igual que las artes, habilidades prácticas que se pierden con facilidad. Nos dice que sí, está clarísimo que el saber científico sí que es acumulativo, el saber, el conocimiento político, el conocimiento ético no es acumulativo, no salta y se acumula de generación en generación, a veces se disuelve, avanza, es proteico y tiene ascensos y descensos. En este sentido, él prosigue diciéndonos que lo que ninguno de los pensadores de la Ilustración imaginó, ni han logrado tampoco percibir sus sucesores actuales, es que la vida humana puede volverse más salvaje e irracional, incluso al tiempo que se aceleran los avances científicos. Que valga un poco esta reflexión de John Gray y bueno, esta reflexión en torno a todas las puertas, la caja de Pandora que ha abierto la cibercultura, este poder informático de computación que tenemos y comunicativo de sistemas de comunicación y de información, para ver que estamos adquiriendo un gran poder tecnológico, un gran avance científico y que tenemos que trabajar un poquito más en los parámetros éticos, los parámetros de la sabiduría de todo este avance. El filósofo salmantino Fernando Broncano hace un símil que me parece interesantísimo. Nos dice que la sociedad del conocimiento se asemeja a las inundaciones. Cuando hay una inundación, la primera emergencia es el agua, ¿no? Por cuestiones de contagio, el cólera. Cuando pasa mucha agua, el ser humano lo que más echa de menos es el agua inmediatamente, y nos dice que en la sociedad del conocimiento pasa un poquito lo mismo. Con la avalancha de conocimiento, la primera necesidad que tiene el ser humano es de conocimiento y de sabiduría.